Hola, doctores, buenas tardes. Vamos a seguir la clase que empezamos pues hace 2 sesiones. Nos quedamos aquí con la definición de ataque isquémico transitorio. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, eh, habíamos visto que cuadro clínico pues va a ser cuatro entidades nosológicas del la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico. La primera que vamos a revisar pues es el ataque isquémico transitorio. Dentro del ataque isquémico transitorio tenemos en cuenta que es un déficit, como se los comenté ayer, un déficit neurológico, puede ser visual, motor, sensitivo, el lenguaje también, que por lo menos o en promedio va a durar menos de una hora. Ajá. Generalmente, si la oclusión es parcial de la arteria carótida interna, va a durar alrededor de 14 minutos, y si es de la circulación posterior, vertebrovascular, va a durar generalmente unos 8 minutos, ¿sí? Pero en promedio dura alrededor tiene que durar menos de una hora, ¿sí? Como les comenté, pues puede ser a nivel cortical cerebral, retiniano, manifestarse como una amaurosis fugax, o medular, ¿sí? También un síndrome medular puede ser debido a alguna oclusión específicamente, pues puede ser la arteria espinal anterior, espinal posterior, pero que el déficit es transitorio, o sea que los síntomas llegan a tener una resolución. Como tal, pues eh, puede ser esta la antesala de una complicación mucho mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les comenté, una vez más, haciendo énfasis, esto generalmente es transitorio. Bueno, por definición es transitorio, o sea que se va a recuperar el déficit neurológico. Pero como tal, esto puede ser la antesala de una complicación mucho mayor como un ataque heterotrombótico, que generalmente ocurre en el 25-50% de los casos, o sea, un infarto mayor, específicamente puede ser de la carta interna, cerebral media, un ateroembólico, o sea, un émbolo que vino de algún otro lado, que ocluyó parcialmente la arteria, pero que se destapó, entonces los síntomas pues se dieron, pero puede que en la siguiente ocasión, ahora sí, sea un émbolo mucho más grande, ahora sí se tape una arteria bien, y el ataque isquémico transitorio ha sido la antesala de un infarto ateroembólico, ¿sí? O de infartos lacunares en mucho menor medida. O sea que el coagulito que viajó, ahora sí tape una arteria importante de la cápsula interna, y que esto se va a llegar a presentar como un infarto lacunar, ahora ya bien establecido, y esto se presenta en alrededor de 11-14% de los casos, ¿sí? Entonces, estos cuatro, como les había comentado, ataque isquémico transitorio va a ser la antesala de estas tres. El aterotrombótico, que es la oclusión de una arteria de mayor calibre, cartera interna, cerebral media, cerebral anterior, circulación posterior. Ateroembólico, cuando se envía un émbolo de alguna otra parte, sitio más frecuente, corazón, fibrilación auricular, un infarto lacunar, específicamente de la cápsula interna, ¿sí? Entonces, una vez más, déficit transitorio que dura menos de una hora, con recuperación 100% de los síntomas, pero la principal relevancia es que va a ser la antesala de un infarto mucho mayor. Principalmente aterotrombótico, 25-50% de los casos, ¿sí? ¿Sí entendieron bien eso? Sí, doctor. Bueno, como tal, pues estos ataques isquémicos transitorios generalmente son por oclusión parcial de alguna arteria. ¿Okay? Específicamente si hay una placa de ateroma que se inestabilizó en ese momento, hubo un vasoespasmo,
pues se presentan estas entidades nosológicas. Porque es importante, como les había comentado, el riesgo de infarto cerebral, ahora sí ya bien establecido, que el déficit neurológico ya no sea transitorio, sino ya establecido. ¿Cuántos de estos pacientes llegan a tener un infarto cerebral? 30%, o sea, uno de cada tres de los pacientes que presentan un ataque isquémico transitorio, en 5 años se llegan a infartar. Y 12%, o sea, casi uno de cada 10, se llegan a infartar en el primer año. Por eso, siempre que ustedes vean un paciente de estos, en esta categoría, en un ataque isquémico transitorio, tienen que darle tratamiento temprano, prevención y darle seguimiento o enviarlo con algún especialista para que trate a este paciente para disminuir al máximo el riesgo de que ese ataque isquémico transitorio en un futuro se vaya a transformar ahora sí en un infarto cerebral. ¿Sí? Vamos a ver ahora pues, la definición de un infarto maligno. Esto de todas, lo tienen que saber, ¿sí? Apréndanselo muy bien esta tabla. ¿Cuándo van a ustedes a pensar que un infarto, por ejemplo, el que ustedes quieran, paciente de 78 años que empieza con déficit neurológico motor del lado derecho, afasia, alteraciones visuales, le hacen ustedes una tomografía y pues ven un infarto cerebral medio? ¿Cómo ustedes pueden detectar a los pacientes que están en un alto riesgo de que ese infarto llegue a transformarse en un infarto maligno? O sea, un infarto que evolucione a edema cerebral y muerte, con estos siguientes datos. Específicamente cuando ustedes vean a un paciente mayor de 70, 75 años, que desde un principio tenga afectación neurológica grave, o sea, que el paciente debute con los síntomas isquémicos y que de la nada el paciente deteriore y lo lleve pues a un Glasgow que amerite manejo avanzado de la vía aérea, o que tenga una repercusión sistémica como hipotensión arterial, fiebre, o que se acompaña de cefalea muy intensa, son indicadores clínicos. Ajá. Entonces, todo hipotenso, fiebre y con cefalea son los indicadores de que ese paciente puede estar teniendo un infarto. Son los indicadores de que ese paciente puede estar teniendo un infarto maligno, ¿sí? Si ustedes le hacen una tomografía, el paciente llegó con 2 horas de síntomas, 2 horas de evolución de los síntomas, le hacen una tomografía, están dentro de las primeras 6 horas de síntomas, y ustedes ven que en esta tomografía ya se observa hipodensidad, o sea que se ven ya cambios hipodensos, esto es hipodensidad, o sea, se ve más negro, pues. Si ya hay hipodensidad cortical o subcortical, o sea, en la corteza y en la sustancia blanca, que ya tenga como tal el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, o que ustedes vean que tiene una lesión en expansión, o sea, que está teniendo efecto de masa y está desplazando el cerebro hacia el otro lado, son los indicadores por tomografía de que el paciente está teniendo un infarto cerebral maligno, ¿sí? Ustedes también pueden hacer un ultrasonido, pero pues eso generalmente necesita como manos muy expertas de un radiólogo, y que le haga ultrasonido transtemporal y vea que no tiene flujo la arteria cerebral media en las primeras 6 horas, también es predictor de un infarto cerebral maligno. Y los de laboratorio, todo paciente con un infarto cerebral tienen que solicitar, por ende, estos parámetros laboratoriales para descartar que el paciente no vaya a cursar con un infarto cerebral maligno, como cuál: hiperglucemia, hiperfibrinogenemia, elevación del volumen de la velocidad de cementación globular o del BCG, leucocitosis, y pues esto ya es mucho más raro, ¿no? O sea, ferretina generalmente no se solicita de rutina, tampoco glutamato, pero la PCR sí, la proteína C reactiva, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos solicitar? Una glucosa en sangre, fibrinógeno, BCG, PCR y pues su VH, ¿no? Su biometría hemática. Si ustedes ven que está hiperglucémico, con leucocitosis, elevación de BCG, PCR,
y aparte también elevó el fibrinógeno, pues pueden pensar que ese paciente tiene mucho riesgo de hacer un infarto cerebral maligno, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se manifiestan estos infartos? Generalmente se pueden manifestar por dos situaciones. Uno, pues que haga edema cerebral. El edema cerebral, como tal, es una condición que pone en riesgo la vida del paciente y que se va a manifestar con datos de hipertensión intracraneal. Ajá, o sea, un infarto con edema. Y la otra situación es que ese paciente, en la zona donde hubo el infarto, se recanalice esa arteria y que ahora, como se recanalizó de forma abrupta, el infarto pues tenga ahora ya transformación hemorrágica, o sea, donde se infartó, sangró, ¿sí? Entonces, pues, como si fuera poco ya haberse infartado la cerebral media, ahora pues sangró, ¿sí? Entonces, vean, si dibujamos una línea en esta zona que marcamos la línea media del cerebro, vean cómo el ventrículo está, aquí sí se ve, ventrículo frontal, el asta frontal del lado derecho, aquí sí se ve, y en esta nueva tomografía no, está totalmente desplazado hacia la izquierda, y si medimos la línea media del cerebro, estaría como por aquí, y está desplazado alrededor de como 2 centímetros. Entonces, pues más de 10 centímetros de desplazamiento, edema cerebral, que requiere cirugía, ¿sí? También les comenté que era importante que repasaran esta escala. Esta escala como tal, pues imprímanla en una tablita o tengan su libretita ahí de internos, porque pues es la escala que pues, los neurólogos utilizan para valorar la gravedad de un infarto cerebral. Como tal, tiene diferentes parámetros, 11 parámetros, que es lo que va a medir. Ajá, no se la aprendan como tal. La verdad es que esto es más específico pues para internistas o neurólogos. Pero, ¿qué es lo que va a evaluar? Eso sí tenemos que saber. Primero, pues el nivel de conciencia. Prácticamente pues muy similar al Glasgow, ¿no? Y va a ir de 0 a 3 puntos. Si el paciente está alerta, totalmente despierto, 0 puntos. Si está somnoliento, 1 punto, ¿sí? Acuérdense que somnolencia es que responde o tiene apertura ocular a la orden verbal y estuporoso cuando hay apertura ocular a algún estímulo, cierto estímulo doloroso, y coma cuando no hay apertura ocular, ¿sí? Entonces, está comatoso, 3 puntos. Después, lo que van a hacer es que le van a preguntar al paciente en qué mes estamos y su edad, ¿no? ¿Cuántos años tiene don Juan? ¿No? Que 75. ¿Saben qué mes estamos? En mayo. Si ambas son correctas, 0 puntos. Si solo responde una de forma correcta, 1 punto. Y si no responde nada o ambas son incorrectas, pues 2 puntos. Después le van a pedir o le van a pedir que haga algo, algo sencillo, ¿sí? Que va a constar de 2 situaciones. Por ejemplo, tome esta hoja con su mano derecha y devuélvamela con la izquierda. O abra y cierre los ojos y abra y cierre el puño derecho, ¿no? Si obedece órdenes, las dos, 0 puntos. Si solo acata una orden, 1 punto. Y si no obedece ninguna, 2. Después vamos a ver la mirada. Le van a pedir a don Juan que siga su dedo. Si tiene pues, seguimiento de las sacadas son normales, 0 puntos. Si hay parálisis de la mirada parcial, 1 punto. Y si está totalmente desviada la mirada y no puede seguir o dar seguimiento a movimientos oculares, pues 2 puntos, ¿sí? Aquí lo que vamos a, en la visión, ¿cómo la vamos a evaluar? Pues puede ser de 2 formas, ¿no? Le podemos preguntar, ¿ve esto bien? ¿Qué número es esto? ¿Qué estoy haciendo con los dedos? O hacer el reflejo de amenaza. El reflejo de amenaza, pues ya se los había enseñado, ¿no? Si ustedes ven que el paciente tiene visión normal, pues 0 puntos, ¿no? Si ven que tiene mianopsia parcial, o sea, que como que sí ve, pero no ve, 1 punto. Y si ya todo está totalmente mianóptico, mianopsia homónima, bilateral, 3 puntos, ¿sí? Después vamos a evaluar si tiene parálisis facial normal, o sea, tiene movimientos, gesticulación normal, 0 puntos. Y si tiene una parálisis facial completa, pues 3 puntos. Y de ahí nos vamos a motor de cada miembro. Miembro superior derecho, miembro superior izquierdo,
miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo. Y cada miembro va a ir de 0 a 4 puntos. Cuando tiene una fuerza normal, 0 puntos. Si el paciente tiene fuerza disminuida, 1 punto. Si no vence gravedad, 2 puntos. Si tiene movimientos laterales o no ofrece resistencia al movimiento, 3 puntos. Y si no hay movimiento, 4. Si no tiene pues pierna o brazo, pues no se puede valorar, ¿sí? De ahí nos vamos a la ataxia. Recuerden que la ataxia era la incoordinación de los movimientos. Si no hay ataxia, 0 puntos. Si solo hay en un brazo o en una pierna, 1 punto. Si están los dos de los dos lados, digo, de los dos miembros, brazo y pierna, 2 puntos. O pues si no se puede valorar, pues no. La sensibilidad, si es normal, 0 puntos. Y ahí pues hipoestesia leve, o sea, sí siento, doc, pero siento menos que en el otro brazo, 1 punto. Y si de plano no sienten nada, pues 2 puntos. Aquí nos vamos al lenguaje. Normal, 0 puntos. Si hay una afasia, pues más o menos, 1 punto. Y así está totalmente afásico, 3 puntos. Disartria, si no hay disartria, 0 puntos. Y si hay disartria severa, o sea que en total no puede articular palabras, 2 puntos. Y por último, nos vamos a la atención. ¿Sí? Si está atento el paciente, pues 0 puntos. Y si está totalmente inatento, 2 puntos. Y esto nos va a llevar a clasificar escalarmente pues, a nuestro infarto. ¿Sí? Denme un segundo. Ahorita regreso. Ya, disculpen. Bueno, entonces esto nos va a servir pues para asignar una puntuación de la gravedad de nuestro infarto, ¿sí? Básicamente, para lo que lo vamos a utilizar, por eso es que les digo que es más para pues, neurólogos o urgenciólogos, internistas, pues nada más. La principal utilidad clínica y terapéutica es que con base en esta escala se va a decidir si el paciente es candidato o no a un tratamiento de trombolisis, ¿sí? La trombolisis, como ya lo habíamos visto en el caso clínico, pues es la administración de un agente trombolítico, como su nombre lo dice, en este caso pues el factor combinante de activador de tromboplastina, ¿sí? O alteplasa. Si el paciente tiene más de 4 puntos en la escala de NIS, es un paciente que sí tiene altas probabilidades de estar cursando con un infarto cerebral, ¿sí? Si tiene más de 4 puntos, pero menos de 25, ese paciente se considera candidato a trombolisis. ¿Por qué más de 25 no? Pues porque como ven, un infarto de más de 25 puntos del NIS, pues ya está todo afectado, ¿no? Ya está muy severo. Paciente que ya puede estar comatoso, ya con alteraciones de la mirada, totalmente pléjico, ¿no? Entonces ese paciente probablemente no sea rescatable, o sea, que el infarto ya se estableció de una manera tal en que ya no haya zonas de penumbra rescatables, ¿sí? Entonces por eso es que los infartos más de 25 puntos de NIS ya no son candidatos a trombolisis. Entonces específicamente es para eso. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un infarto cerebral? Pues primero, como todo lo que ya aprendieron desde pues que iniciamos las clases hasta ahorita,
pues tiene aquí su fundamento, ¿sí? Primero lo que hay que hacer, pues es una exploración sistémica, ¿no? De todo el paciente, ¿no? Signos vitales, ver si está hipertenso, hipotenso, hiperglicémico, hipoglucémico, desaturándose. Exploración física general, auscultar los campos pulmonares, ver que no tenga edema agudo de pulmón, que no tenga estertores. El edema agudo de pulmón nos puede hacer pensar en una falla cardíaca. La falla cardíaca, como habíamos visto previamente, factor de riesgo para una coagulopatía, coágulos y que de ahí se haga alguna enfermedad vascular cerebral. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que revisar bien a los pacientes, auscultar el corazón, ver que no tenga fibrilación auricular, bueno, una arritmia, soplos, ajá, y una exploración neurológica dirigida, como pues ya lo saben hacer. Eso es lo primero, la clínica. Después, si ustedes tienen alta sospecha que el paciente pueda estar cursando con un infarto cerebral, pues ya vieron qué es lo que hay que solicitar para descartar que ese paciente pueda estar cursando con algún infarto cerebral maligno, ¿sí? O sea, sí hay que centrarnos en los pacientes que cursan con un AVC, pero estos requieren una especial atención. Si ustedes ya vieron que el infarto pues está levesón, que el paciente está tranquilo, que no tiene tanto riesgo de un infarto cerebral maligno, bueno, ahora sí ya nos tranquilizamos y ya lo damos seguimiento. Pero si ven que está con todo esto, clínicamente puede cursar con el infarto cerebral maligno, pues hay que darle especial atención a ese paciente. ¿Qué estudios de imagen se recomiendan? Tomografía simple. Si ya se confirma que el paciente pues, está cursando con un infarto cerebral, se puede recomendar hacer una tomografía perfusión, una angiotomografía, una angiografía o una resonancia magnética. En todos estos estudios se puede ver pues, el infarto cerebral. Pruebas de laboratorio, como ya mencionamos, bioinformática, química sanguínea, factores, marcadores inflamatorios como BCG y PCR, ultrasonido de ambas carótidas para descartar que no tenga alguna enfermedad ateromatosa en carótidas y, pues, si es posible, realizar un Doppler transcranial. En el examen neurovascular, pues también podemos ver ciertas características como que nos pueden sugerir que, en este caso, en el fondo de ojo, que nos pueden sugerir que el paciente pueda estar teniendo alguna isquemia, pues, específicamente pues la isquemia del nervio óptico, o ver específicamente hemorragias retinianas, en el caso de que el paciente esté cursando con una hemorragia subaracnoidea, o en la tomografía hay algo que se llaman los signos tempranos de isquemia, los que se van a presentar en las primeras 6 horas. Las primeras 6 horas muy probablemente ustedes no vean ningún dato de un infarto, ¿sí? Entonces tienen a su paciente que lleva 3 horas de síntomas con déficit neurológico, le piden la tomografía sale de normal. Es muy probable, ¿por qué? Porque las manifestaciones en la tomografía suelen presentarse después de 6, 12 o hasta inclusive hasta 24 horas. Ajá. Pero hay ciertos datos que los pueden a ustedes hacer pensar que el paciente sí está cursando con un infarto cerebral, como cuáles, y estos los vamos a llamar signos tempranos de infarto en la tomografía. Primero, pues ya lo habíamos visto, arteria cerebral media hiperdensa. ¿Qué es eso? Que la arteria cerebral media se va a ver totalmente hiperdensa por un coágulo en esta zona en comparación con la otra cerebral media, ¿sí? Entonces el primer signo de la arteria cerebral media hiperdensa. El segundo signo que vamos a revisar es el de la hipodensidad de los núcleos de la base, ¿sí? O pérdida de los núcleos de la base. Lo que quiere decir esto es que, o la opacidad del núcleo lenticular, ¿sí? Lo pueden encontrar cualquier de estos nombres. ¿Qué es lo que esto significa? Que aquí específicamente en el núcleo lenticular se va a ver totalmente hipodenso. Si ustedes comparan el lado derecho con el lado izquierdo, pues aquí vemos cápsula interna, aquí vemos caudado, núcleo lenticular y tálamo. Y si ustedes comparan el lado izquierdo con derecho, pues no se observa aquí nada, ¿no? Ni siquiera se ve la cápsula interna que debería estar aquí, tampoco se ve el caudado, acá tampoco se ve el núcleo lenticular, ¿sí? Entonces, hipodensidad de los núcleos de la base, o puede ser el núcleo lenticular o la pérdida de los núcleos de la base, ¿sí? Ese es el segundo signo. Tercer signo es edema focal.
¿sí? ¿Qué es eso? Si ustedes comparan el lado derecho con el lado izquierdo, aquí ven pues un surco, aquí por aquí ven otro surco y otro surco, ¿sí? O sea, estos son los surcos. Si ustedes comparan este lado con este lado, haz de cuenta que está como aplastado, ¿ah? Como si el cerebro se estuviera aplastando y por eso ya no se ven los surcos. Esto pues lo podemos identificar como edema focal y el segundo dato que podemos nosotros identificar es pérdida de la relación de la sustancia gris y blanca, ¿sí? O sea que si ustedes tratan de ver sustancia gris y blanca, no se ve como una, como tal diferencia. Como en este caso, si observamos esta tomografía, pues vemos aquí bien sustancia gris, sustancia blanca, ¿sí? Sí se ve como una diferenciación. Entonces, en este caso específicamente, pues hay una pérdida de diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca, hay edema focal y pues también luego podemos ver manifestado ese edema focal como desviación de la línea media, ¿sí? Entonces, esos son los signos tempranos de infarto. Otra vez, arteria cerebral media hiperdensa, hipodensidad de los núcleos de la base o del núcleo lenticular, edema focal, pérdida de relación de la sustancia gris y blanca, ¿sí? ¿Sí les entendieron? ¿Tienen alguna duda de esos? No, no, doc. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es una escala o un score que se llama Aspects. ¿Qué es lo que va a evaluar el Aspects? Pues es un predictor de que un paciente pues llegue a tener algún infarto cerebral maligno o que sea candidato o no candidato también a trombólisis. Lo que va a evaluar el Aspects es las diferentes ramas de la arteria cerebral media. Si recordamos la irrigación de la cerebral media, bueno, las zonas que irrigan la cerebral media, tenemos en cuenta que va a irrigar toda la cara lateral del encéfalo, va a dar las principales ramas lenticulostriadas, o sea que va a irrigar esta parte de los núcleos de la base específicamente, ¿sí? Va a irrigar parte del caudado, núcleo lenticular, la brazo anterior de la cápsula interna, el claustro y la ínsula, ¿sí? Entonces, esos son los territorios vasculares de la cerebral media. Entonces, esta escala de Aspects lo que va a dividir, pues, es en 10 territorios vasculares de la cerebral media, ¿sí? Nos va a dar el caudado, la cápsula interna, el núcleo lenticular, la ínsula, o sea, C de caudado y C de cápsula interna, L de lenticular, I de ínsula y las diferentes ramas corticales de la cerebral media, M1, M2, M3, M4, M5 y M6, ¿sí? Entonces, si juntamos todos estos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, el aspecto consta de 10 puntos. Ustedes necesitan dos cortes en la tomografía donde se observen núcleos de la base, con su cápsula interna, con su caudado, núcleo lenticular y, bueno, el tálamo, ¿no? Pero aquí está el tálamo, la ínsula y los 6 territorios corticales de la cerebral media, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Entonces necesitan estos dos cortes, ¿sí? A nivel D o en nivel, no, o a nivel de los núcleos de la base y de algo que se llama la corona radiada, o sea, un poquito más arriba. Entonces, ya que ustedes tienen sus dos cortes ahí en la tomografía, lo que van a ver es que, por ejemplo, tenemos aquí este paciente. No tenemos nuestro corte en los núcleos de la base, solo tenemos este, pues vemos aquí, suponiendo que esto sea prácticamente M4, M5 y M6, pues le damos 3 puntos, ¿no? Suponiendo que bajamos un poquito más el corte y vemos que en el corte de abajo no vemos que esté tomado el caudado, ni la cápsula interna por el infarto, ni el lenticular, ni la ínsula, pues no le damos ningún punto. Entonces tendríamos M6, M4, 5 y 6, tenemos 3 puntos. De los núcleos de la base no tendríamos ningún punto, pero vemos que sí está infartado M1, M2 y M3. Entonces el paciente tiene, ¿cuántos? 6 puntos. Entonces tiene un aspects de 6 puntos. Entonces lo que vamos a hacer, ahora ya que tenemos nuestro puntaje, es dividir
todo paciente con aspects más de 7 puntos quiere decir que, o sea, 8, 9, 10 puntos, quiere decir que está afectado al menos un tercio del territorio de la cerebral media, ¿sí? Y si tiene menos, menor o igual a 7 puntos, tenemos que está afectado más de un tercio de la arteria cerebral media. Entonces, siempre que esté afectado más de un tercio de la arteria cerebral media, tenemos que pensar en bueno, a ver, otra vez. Entonces nos habíamos quedado en el aspecto. Lo que vamos a evaluar son dos zonas. Vamos a ver dos cortes de la tomografía, en la cual cada zona, como lo habíamos visto aquí, va a valer un punto, ¿sí? Si está intacta o está visible la zona, por ejemplo, aquí caudado, cápsula interna, lenticular e ínsula, aquí van 4 puntos, si está intacta. Pero si ya la vemos hipodensa, como en este caso, en nuestra tomografía que habíamos visto, aquí le vamos restando puntos, ¿sí? En este caso, pues correspondería a M4, 5 y 6, le quitamos 3 puntos. Si cambiamos de corte y ahora tampoco se ve M1, 2 y 3, pues quitamos más puntos, ¿sí? Entonces, este aspecto sería nada más de 4 puntos. ¿En qué se va a traducir eso? En que si es mayor de 7 puntos, quiere decir que la afección de la cerebral media es
de menos de un tercio, ¿sí? O sea que puede ser con un infarto, cursar como un infarto benigno. Pero menos o igual de 7 puntos, paciente que tiene más de un tercio de la cerebral media afectada y es candidato a trombólisis, ¿sí? ¿Sí se entendió bien eso? No, entonces, o sea, digamos que, o sea, como dices, de restar, entonces, o sea, lo normal es que tenga 10 pues, puntos, ¿no? Sí, lo normal es 10. Lo que vamos a hacer es restar. O sea, pero se resta si no se ve, o sea, si no se... Ajá. Entonces, si lo ves hipodenso, se le resta. Por ejemplo, como en esta tomografía. En esta, ¿no? Le vas a restar M4, M5 y M6, suponiendo que ya estamos acá en otro corte donde sí se ven los núcleos de la base y tampoco se viera, no sé, M1, M2 y M3, también le restas eso. Por ejemplo, si este fuera el paciente, que este fueran los dos cortes de la tomografía, vamos a restarle M4, 5 y 6, pero M1, M2 y M3 sí se ve bien. Sí se ve bien la cápsula interna, el caudado, el lenticular y la ínsula. Entonces, nada más le restamos estos 3 puntos y este paciente tiene un aspects de 7 puntos, ¿sí? La idea es que el lo tenga más puntos en esta escala. Gracias. Y pues en la tomografía de perfusión, lo que vamos a ver es pues cuáles son las zonas principalmente necrosis, las zonas infartadas, y hay zonas de penumbra, o sea que sí esté llegando alguna irrigación todavía residual, ¿sí? Entonces, esta es una tomografía de perfusión, donde vemos, aquí se ve en la tomografía simple, en la tomografía contrastada, perdón, como el hemisferio del lado izquierdo, pues se ve hipodenso en comparación al del lado derecho, y en la tomografía de perfusión, pues ya se ve totalmente pues infartado, ¿sí? Y aquí podemos ver zonas de penumbra, zonas de necrosis, entonces para eso nos sirve la tomografía de perfusión, para ver específicamente zonas que aún son rescatables después del infarto. Entonces, primeras horas, ustedes no van a ver nada en la tomografía, ¿sí? Nada, sí, absolutamente nada. O sea, si ustedes, si un día, espero que no, bueno, no un familiar suyo, ¿no? Sino que un paciente suyo llega al consultorio, así de la nada iba pasando ahí por su consultorio. Doctor, dejé de mover el brazo derecho, se me fue la boca chueca. Vaya a hacer ahorita corriendo una tomografía. Primeras 3 horas, ustedes no van a ver nada, ¿sí? Cuando es que ya van a empezar a ver en las primeras 6 horas datos tempranos de infarto. ¿Cuál? Cerebral media hiperdensa, pérdida de relación de sustancia gris y blanca, edema focal y opacidad del núcleo lenticular. En las primeras 24 horas, ustedes ya van a ver que ya el infarto ya se estableció, que ya se va a ver hipodensidad del segmento vascular afectado. Y ya en el primer mes, pues ustedes pueden ver ciertos datos de encefalomalacia. ¿Qué es la encefalomalacia? Cuando el cerebro, pues ya como que la necrosis ya se empieza como a degradar, empieza ya a ver como, se empieza, pues sí, a degradar la materia, el encéfalo, y eso se empieza a consumir y se empieza a llenar de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver que corresponden esas fases? Pues en las primeras horas, pues lo que vamos a ver es pues casi nada o hipodensidades muy chiquitillas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues es cuando empieza a haber toda la liberación de neurotransmisores citotóxicos, como glutamato, después se van a liberar los factores proinflamatorios y estos factores proinflamatorios se van a encargar de enviar o desencadenar pues 2 vías del edema, el citotóxico y el vasogénico, como lo habíamos visto, ¿sí? Y este edema, tanto citotóxico como vasogénico, pues va a haber efecto de masa, hipertensión intracraneal y transformación a un infarto maligno, ¿sí? Aquí vemos una resonancia magnética en una difusión-perfusión, y aquí lo que vemos pues es que la zona prácticamente la zona más alta de los núcleos de la base, prácticamente el cuerpo del caudado, se ve hiperintenso, perdón, y en la perfusión, esta secuencia se llama, de la resonancia magnética se llama perfusión, pues ya vemos que está infartado, ¿sí?
Entonces, así es como se ve en la resonancia. ¿Cuáles son las principales complicaciones del infarto? Hasta 30%, vean que 1 de cada 3 pueden llegar a tener transformación hemorrágica, o sea, que pues el cerebro va a sangrar. Como primero se tapa la arteria, después se recanaliza y sangra, 1 de cada 3. Convulsiones, 7 a 20%. Aumento de riesgo de infarto al corazón, son las complicaciones más comunes de cardiovasculares. Fiebre e infecciones sobre todo por la postración. ¿Qué es lo que hay que hacer en la fase aguda del infarto? El tratamiento, primero, pues es tratar de corregir todas esas alteraciones bioquímicas y metabólicas que se van a derivar. Corregir la hipoxemia, o sea, dar oxígeno, corregir la hipohipertensión, descartar, en dado caso que el paciente tenga hipotensión, que esté cursando también con un infarto cardíaco, alguna disección aórtica, datos de sepsis o hipovolemia. Tratar de mantener la presión arterial sistólica menos de 185 y la diastólica menos de corregir en los pacientes, tenerlos en menos de 185 y la diastólica menos de 110. Corregir la hipertermia, dar terapia para la fiebre. No es criterio el ayuno en un paciente con infarto cerebral. El paciente puede comer. De hecho, pues es mejor porque le va a ayudar a una movilización más temprana y recuperación más temprana. Si ustedes ven que el paciente está cursando con un infarto cerebral maligno, pues ahí sí prioricen, individualicen los casos y denle prioridad pues a la vía aérea y dejen en ayuno al paciente. Pero si el paciente está tranquilo, pues puede comer sin ningún problema y hay que movilizarlo para evitar que, pues, infecciones, ¿sí? ¿Cuándo es que hay que dar terapia de fibrinolisis? Generalmente es con el NIS de 4 a 25 puntos, de 4 a menos de 25 puntos. ¿Y cómo es que lo vamos a administrar? Principalmente vamos a administrar RTPA o actor recombinante de tromboplastina activada y lo vamos a administrar por vía IV, ¿sí? La vía IV vamos a administrarle al paciente 0.9 miligramos por kilo con un máximo de 90 miligramos y el 10% de esto, por ejemplo, si alguien empezara, no sé, 100 kilos, el 10%, 100 kilos, pues nos daría 90 miligramos. El 10%, o sea, 9 miligramos, se lo vamos a administrar en bolo y después el 90% restante lo vamos a poner en una infusión para 60 minutos, ¿sí? Entonces es la vía de administración de la fibrinolisis. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Prácticamente todo paciente con un infarto cerebral clínica de infarto cerebral que tenga una evolución de menos de 270 minutos, o sea, menos de 4 horas y media, con una hora bien definida del inicio de los síntomas, que tenga un NIS entre 5 y 23 puntos, o 5 y 24 puntos, que sea mayor de 18 años, que tenga una tomografía ya simple, sin lesiones hemorrágicas, o sea, sin sangrado, y que no tenga ninguno de los criterios de exclusión. Prácticamente todos los criterios de exclusión es todo aquello que nos predisponga a un sangrado. O sea, que tenga más de 270 minutos de evolución, ni de más de 23 puntos, que haya tenido antecedente de un infarto cerebral en los últimos 3 meses, traumatismo craneoencefálico, administración de anticoagulantes, antecedentes de sangrado, cirugías recientes, todo lo que predisponga a algún sangrado son contraindicaciones, ¿sí? No vale la pena que se los aprendan, pero necesitan conocerlos bien, ¿sí? Entonces, lo que sí necesitan conocer bien es los criterios de inclusión. La duración, 4 horas y media, NIS de 5 a 23 puntos, más de 18 años de edad, con tomografía simple sin sangrado, es paciente candidato a trombolisis, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Administrar como se les dijo en este momento. ¿Y cuál es la complicación? Pues esperada, hemorragia, ¿sí? La más frecuente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir a los pacientes candidatos de alguna trombolisis, ¿sí? Mechanical thrombectomy.
Y pues este es un video del tratamiento quirúrgico del infarto cerebral de tipo isquémico. Lo que podemos hacer es una trombectomía mecánica. ¿Qué es lo que se hace? Pues se puede meter un catéter directo a la arteria femoral por medio de neurointervencionismo, subir ese catéter a través de la circulación anterior, llegar hasta donde está el trombo y resecar ese trombo con unas canastillas especiales y recanalizar la arteria, ¿sí? Eso en los últimos años ha tenido una especial auge, ya que pues es el tratamiento neurointervencionista que pues tiene mejores pronósticos, un poco más que la fibrinólisis. ¿Hasta ahorita alguna duda? Yo, ¿No? No, doctor. sí, No, creo que nada. no, yo tengo una duda. Ajá. Sí. Perdón. En todos estos infartos, ahora sí que el dolor, bueno, yo, al menos que hemos visto, pues no parece, o no parece como un síntoma, o sea, no hay ningún signo de dolor del paciente. No, Ah, es rara la cefalea. Y cuando tengas un infarto y cefalea, piensa más en que puede ser hemorrágico. ok. Muchas gracias. Sí. Y por último, pues ya que ustedes ya descartaron, ya tuvieron a su paciente, lo estabilizaron, ahora ¿qué es lo que hay que hacer? Pues darle tratamiento por prevención primaria para un ataque isquémico transitorio o paciente que ya tuvo un infarto, darle su prevención. ¿Con qué? Específicamente estatinas, controlar la TA, que no pase la sistólica más de 160, controlar la glucosa, que realice ejercicio, darle su antiagregante plaquetario, ya sea sapropidrogel. Si tiene alguna cardiopatía, pues referirlo. Y si el paciente es candidato, tiene enfermedad ateromatosa carotidia, pues darle tratamiento con angioplastia. Y pues eso sería todo del infarto cerebral de origen isquémico. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, entonces, pues nos vamos a quedar hasta aquí. Los veo el martes. Ya vamos a revisar de forma muy rápida hemorragia parenquimatosa, que eso ya va a durar máximo unos 10 minutos. Y nos vamos a ir automáticamente al siguiente tema, que sería, denme un segundo. Aquí está. Después de EBC. Yo creo que después nos vamos a saltar algunas cosas por cuestiones de tiempo y nos vamos a ir a trastornos del movimiento, ¿sí? Entonces lo que veríamos pues sería Parkinson específicamente. Y después de Parkinson, demencias, y si aún queda tiempo, pues vemos lo demás. ¿Sale? Entonces nos vamos a ir ahorita a Parkinson y luego demencias. ¿Tienen alguna pregunta? No. No, doctor. yo los veo el martes. Ya el martes no va a haber caso. Sería hasta el siguiente martes. Ok, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye.